siempre muy, muy productivo. Además del espacio de las clases, obviamente también nos pueden escribir mensajes ahí, digamos, por el aula virtual que nos llegan a nosotros. Ahí sí lo que les pedimos es un poco más de paciencia y criterio, digamos, porque obviamente no vamos a poder responder todo el tiempo a todos 50 mensajes por día, digamos, pero es una vía de comunicación que está disponible y nosotros también la usamos y bueno, yo en la medida de lo posible les voy respondiendo también por esa vía. O si vienen preguntas que son temas más complicados o yo de esa forma me doy cuenta, digamos, que hay cosas que por ahí no quedaron muy, muy claras, las retomamos en la clase, ¿sí? Bueno, esto es importante acá entonces. La modalidad de evaluación se modificó en el contexto de la pandemia, esto ya saben ustedes, porque bueno, me imagino que vienen cursando varias materias en estos últimos meses, y sabrán que tienen ahora que presentar esta actividad obligatoria. La verdad es que yo no sé si esto va a cambiar antes de que lleguemos al momento del parcial, digamos. Si nosotros volviéramos en el corto plazo a la presencialidad, quizá hay una revisión de esto y la modalidad cambia. Por ahora no nos han dicho nada, así que bueno, yo les comento cómo está la situación hasta ahora y cualquier cosa lo vamos charlando más adelante. En principio, el requisito para mantener la regularidad es que ustedes tienen que presentar una actividad obligatoria que no es un examen, es más parecido a un trabajo práctico y que no tiene una nota individual con número, digamos. Simplemente es, ¿se presentó o no se presentó? La fecha nosotros lo vamos a hacer con esta modalidad domiciliaria, se lo vamos a dar las consignas el 7 de septiembre y ustedes van a tener una semana para hacerlo y lo tienen que presentar a través del campus virtual. Yo les digo esto que es sin nota, pero les aclaro algo que es importante, porque eso también fue un poco una lección que fuimos aprendiendo en esta nueva modalidad. Que sea sin nota no quiere decir obviamente que puedan presentar cualquier cosa. Si el trabajo no cumple y no responde la consigna, les vamos a decir, miren, este trabajo lo tomamos como si no estuviera presentado, porque no está respondiendo la consigna, entonces lo tienen que rehacer. Si no lo hacen, no lo vamos a tomar en cuenta, digamos, para la regularidad. Entonces, eso, digamos, sería un poco la parte mala. La parte buena o la parte más, si se quiere, el incentivo por la positiva es, si ustedes hacen un trabajo que está muy bueno, aunque no le pongamos un 10 y no lo vayamos a calificar con nota, si nosotros evaluamos que su trabajo es realmente muy bueno, que ustedes se sentaron, le dedicaron tiempo y que demuestran que están estudiando y comprendiendo los textos, les vamos a subir un punto en la nota final. Les vamos a dar un plus en la nota final que ustedes se saquen en el examen, que ese sí va con nota y que es muy una nota muy precisa porque es un multiple choice y si ustedes responden X cantidad de preguntas, la nota es tanto. Sobre esa nota, si su trabajo, si su actividad obligatoria es muy buena, les vamos a sumar un punto. Que eso de repente les puede servir para aprobar la materia o no, digamos. Entonces, eso puede ser un incentivo, se lo proponemos así, como para que también le puedan dedicar un poco de tiempo a esta actividad y que no sea simplemente como un trámite que se sientan 15 minutos y se lo sacan de encima, ¿sí? Que sea también como un momento que les sirva por lo menos como para sentarse un rato a leer los textos y a producir algo que les va a servir después incluso para el final también. Entonces, punto 1 tenemos la actividad obligatoria, punto 2 tenemos un examen. Hasta ahora la modalidad era un solo examen al terminar la cursada. Nosotros ese examen lo estábamos tomando a través del campus virtual y es un examen de multiple choice o verdadero o falso, como de opción múltiple, en el cual se evalúa todo el contenido de la materia, desde la primera clase hasta la última. Y ese examen después tiene su recuperatorio. Ahí están las fechas. A ver. Profesor, el CHOI lo hacen así con lo que no suma resta. No. ¿No? No. Igualmente esos detalles después lo vamos a ir viendo. Falta un montón todavía para el examen, pero el examen en general es un examen de multiple choice. Las preguntas que responden bien, les suman puntos. Si las dejan sin contestar o las contestan mal, no les va a quitar 2 puntos que ya tienen, pero no les va a sumar. En general son exámenes de... Creo que las últimas lo hicimos con 25 preguntas
y tienen que responder una cantidad de preguntas bien como para aprobar, no me acuerdo ahora exactamente, pero era un número grande de preguntas. ¿Se aprueba con 4 o con 7, profesor? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, nosotros, según el reglamento actual del contexto, digamos, de la pandemia que está ahí, que es la resolución 169, ustedes saben que todos tienen que ir al final obligatorio, según el reglamento. Todos van al final obligatorio. Y esto implicaba que tenían que rendir, presentar la actividad obligatoria, rendir ese examen y después ir al integrador. Nosotros, la verdad, y esto fue un tema que lo charlamos en la cátedra, nos parecía que era innecesario y demasiadas instancias de evaluación sumar un examen más. Entonces, si bien el reglamento ahora suspendió la promoción, nosotros de hecho lo estamos aplicando a un sistema muy parecido. Básicamente, ¿en qué consiste? Si ustedes en el examen o en el recuperatorio se sacan más de 7, nosotros les pasamos la nota directamente al integrador, como si hubiesen promocionado. Entonces no se tienen que presentar al integrador. Al integrador se presentan solamente aquellos que se sacan menos de 7, digamos. Entre 4 sería 4, 5 o 6. Si se sacan menos de 4, igual no ocurre casi nunca, porque intentamos que los que siguen hasta la instancia, que llegan hasta la instancia de examen, en general les va bien. Pero si llegara a ocurrir que se sacan menos de 4, ahí tienen que rendir el recuperatorio. Si no aprueban el recuperatorio con 4, pierden la regularidad, quedan libres, ¿sí? Tienen que volver a cursar. Pero bueno, igual eso no se preocupen, vamos a tener bastante tiempo para repasarlo. Yo ahora les quiero dar como una introducción y como un aviso, digamos, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser, pero todos los detalles y todas las dudas que ustedes tengan sobre cómo va a ser la modalidad, etcétera, lo podemos ver más adelante. Y también tengan en cuenta que puede llegar a haber cambios todavía. Por eso yo tampoco quiero ser tan detallista ahora, porque quizá, no sé, con suerte, si todo sale bien, no sé cómo va a estar el país y el mundo, pero si podemos volver antes de que termine este cuatrimestre, quizá el examen también sufra alguna modificación. Por ahí tenemos que cambiar la modalidad o algo. Pero bueno, eso le vamos a ir avisando con tiempo igual. Perdón, ¿me disculpa? Sí. Recién bajé el Word que dice cronograma y es un cronograma del primer cuatrimestre del 2021. A ver, déjame ver. Puede ser que haya subido uno mal. Está bien, ahora lo voy a... Perfecto, listo, entonces anulo lo que yo bajé y usted lo revisa. Gracias, profesor. Bárbaro. Bueno, sí, te agradezco el comentario. Mira, por ahí se me equivocó el archivo. Justo lo subí antes de la clase, pero puede ser que me haya equivocado de archivo. Así que ahora yo, al final de la clase, ya así para no interrumpir ahora, al final de la clase yo lo reviso y subo el cronograma de este cuatrimestre. Perfectísimo, gracias. Gracias a vos. Bueno, entonces, hasta acá estamos con las cuestiones administrativas. Hablamos de la cursada, hablamos del cronograma, de la bibliografía y de las evaluaciones, ¿sí? Vamos a avanzar un ratito a ver si cumplo mi palabra de no hacer la clase tan extensa. Otra cuestión que también es importante que les quería aclarar. En relación a la modalidad de cursada, nosotros cuando hacíamos las clases presenciales en la Facu, intentábamos arrancar lo más temprano posible, digamos, a las 6. Nunca llegábamos todos a las 6, pero por ahí era a las 6:10. Arrancábamos la clase y seguíamos hasta las 9, más o menos, con un recreo en el medio. Yo la verdad que intenté hacer las clases así por Zoom y es muy difícil, la verdad, es muy cansador para mí porque la clase tiene otra dinámica. Bueno, ustedes ya me ven, estoy hablando casi todo el tiempo sin parar, digamos. Nosotros cuando estamos en el aula, de repente podemos hacer algún ejercicio, alguna discusión, es mucho más llevadero. Entonces, en conclusión, lo que estamos haciendo es la clase un poco más corta. Arrancamos, la idea sigue siendo arrancar lo más temprano posible para no quedarnos hasta tan tarde. Yo voy a estar siempre conectado a las 6, entonces les pido a todos, por favor, si se pueden conectar incluso 2 minutos antes, entonces arrancamos lo más temprano posible, sería lo ideal. Porque a veces también pasa que se empiezan a conectar hasta las 6:30 y eso interrumpe un poco y todo. Pero sería arrancar lo más temprano posible y la vamos a hacer hasta las 8 de la noche, más o menos, 2 horas de corrido, sin recreo, e intentar ahí aprovechar lo más posible.
algunas clases, por ahí porque el tema lo requiera, porque son un poco más extensas, o si hay alguna situación, digamos, porque ustedes tienen alguna duda o algo que requiera alguna reflexión, nos podemos quedar un poco más y nos hemos quedado, digamos, no es que se va a cortar sí o sí a las 8. Pero la idea, para que ustedes también se organicen y para que tengan una idea cómo va a ser, es hacerla de 6 a 8, ¿sí? Vale. Entonces, dicho esto, ahora sí les quería comentar un poco esto que les decía recién sobre cuáles son los objetivos de esta materia, digamos, darles a ustedes un poco un pantallazo, una breve noción de qué es lo que vamos a ver, y para que ustedes vean o también puedan darse una idea de cuáles son nuestras expectativas en este curso. Lo clasifiqué así como para que sea más claro, digamos, no sé si es tan esquemático, pero básicamente la idea, los objetivos del curso son 3. Que ustedes puedan aprender, digamos, que ustedes puedan conocer algunos conceptos básicos sobre el proceso penal, que puedan desarrollar algunas destrezas o que podamos de alguna manera contribuir a ese desarrollo que nosotros juzgamos como importantes para el ejercicio de la abogacía, o que cualquier abogado y abogada debería poder ejercitar. Y en tercer lugar también nos interesa discutir algunas cuestiones que son más de tipo valorativas, que también están implícitas en nuestra materia y que también afectan de alguna manera o inciden en nuestras interpretaciones y en nuestras prácticas como abogados y abogadas. Vamos a explicar un poquito esto, a ver de qué estamos hablando. En cuanto a los conceptos básicos del proceso penal, la idea básicamente es que ustedes tengan algunas nociones sobre qué es el proceso penal a lo largo de estas clases, y que puedan salir, digamos, de este curso, terminar este curso con algunos conocimientos importantes sobre el derecho procesal penal. Para eso nosotros organizamos el programa en 2 partes. El programa está dividido en 2 partes. En la primera parte vamos a ver, empezando, digamos, con la clase de hoy, algunas cuestiones más conceptuales que tienen que ver con la definición del proceso penal. En la clase siguiente vamos a ver los fundamentos constitucionales del proceso penal y la garantía del juicio previo. Y luego en las otras 3 clases siguientes vamos a ver específicamente los principios que regulan y las garantías que regulan la actuación de los 3 sujetos principales, o de los principales sujetos del proceso penal, que son, por un lado, el juez o la jueza, por otro lado, los acusadores, que esto incluye al Ministerio Público Fiscal y al particular damnificado. También vamos a hablar de la víctima en esa clase. Y después, por último, el otro gran sujeto, la otra parte, que es el acusado y su defensa. Entonces, esta es la primera parte del curso. Es una especie de introducción, presentación de los fundamentos del proceso penal y de los sujetos procesales. Esta parte tiene un enfoque que es un poquito más teórico, si se quiere, y más estático, ¿verdad? Vamos a describir y a presentar al elenco del proceso. Cada sujeto, cuáles son los principios que los rigen, etc. La segunda parte del curso es un poco más dinámica. La idea de la segunda parte del curso es que ustedes ya vean el proceso funcionando, es meternos más de lleno en cómo funciona el proceso. Ya con ese primer andamiaje teórico y conceptual que ya vamos a haber visto en la primera parte, ustedes ya van a saber quién es el fiscal, van a saber quién es el juez, etc. En la segunda parte del curso vamos a empezar a hablar de cómo funciona el proceso, cómo está organizado, cuáles son sus etapas, y fundamentalmente vamos a ir viendo algunos institutos, algunos temas, algunos problemas del proceso que son más específicos, con un poquito más de profundidad. Por ejemplo, cómo está regulada los actos de investigación y toda la actividad probatoria en el proceso penal, cómo están reguladas las medidas de coerción, y que incluye, digamos, la prisión preventiva, que ustedes seguramente han escuchado hablar. Luego vamos a ver específicamente cómo está regulada la etapa de juicio, el juicio por jurados, los recursos, la ejecución, etc.
Este es a grandes rasgos una descripción del programa y un poco la hoja de ruta de cómo va a ir desarrollándose el curso, ¿sí? Entonces, para cumplir con este objetivo, básicamente los recursos que vamos a utilizar son la bibliografía, que tiene textos seleccionados de distintos autores, fundamentalmente de Alberto Binder, que es, ahora se los voy a mostrar, que lo tengo acá a mano, yo lo tengo en papel, ustedes lo tienen ahí igual escaneado, es no se alcanza a ver, me parece, es el manual de Alberto Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. Es un manual que es muy interesante porque está dirigido para estudiantes, es muy fácil de leer, tiene, si se quiere, por ahí la parte, la contra, la parte mala, que está un poquito desactualizado, es un poquito viejo, pero igualmente sigue teniendo para nosotros vigencia y sigue siendo como un material accesible y muy útil para un curso introductorio. Entonces, ustedes en la bibliografía van a ver que para casi todas las clases y buena parte de la bibliografía son textos de Binder, que los complementamos en algunos temas con otros materiales. Entonces, y también van a tener textos de otros autores. Y además, en algunas clases también tienen algunos fallos fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y obviamente, además de la bibliografía, vamos a tener las clases, digamos, sincrónicas, donde vamos a discutir estos temas y donde también vamos a ir profundizando y, bueno, y bajando un poco o intentando ordenar un poco esas lecturas que ustedes vayan haciendo. ¿Sí? Entonces, hasta acá sería el primer objetivo, que es la transmisión, no sé cómo llamarlo, digamos, pero bueno, básicamente que ustedes puedan aprender algunas cuestiones conceptuales sobre el proceso. Pero en la cátedra, y bueno, y particularmente en esta comisión también, nos parece que el curso, digamos, del proceso penal, y en general, incluso en términos más amplios, una carrera universitaria, no se debe limitar a transmitir solamente información o cuestiones teóricas o conceptos, sino que tiene que avanzar un poco más y tiene que ir un poco más allá también en otras cuestiones. La verdad es que en este mundo actual donde vivimos nosotros, con Internet, digamos, con Google, donde hay tanta información y donde hay tanto acceso a información, limitar la formación académica solamente a una transmisión de datos, digamos, de información, nos parece bastante pobre, Creo que eso ustedes, si uno tuviera la suficiente, digamos, disciplina y constancia, básicamente leyéndose un par de libros de procesal penal, podría aprender quizá esos conceptos. Entonces, nos parece que el curso debería, por lo menos, aspirar a producir algo más en ustedes. Y esto tiene que ver básicamente con desarrollar algunas destrezas que para nosotros son importantes también para el ejercicio de esta profesión. Nosotros cuando damos la clase presencial, me gusta por ahí esta parte hacerla un poco más participativa y darles un poco la palabra a ustedes y preguntarles qué opinan ustedes, qué creen, cuál creen que es la destreza más importante que debe tener un abogado o una abogada. No sé si se animan por ahí para despertarse un poco también todos. Si podemos hacerlo quizá ahora el ejercicio de intentar de a ver si podemos hacerlo más participativo por el Zoom. A ver si alguien tiene ganas de responder esta pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la destreza más importante que tiene que tener un abogado o una abogada? La ecuanimidad. A ver, ahí Jorge creo que había empezado. Tratar de resolver el conflicto entre las dos personas, las dos partes. ¿Y a qué te referís? A ver, explícame un poco más eso, a ver, me interesa. Y un conflicto que se generó puede ser por dinero, por un accidente, por algo de violencia, como se suele ver en televisión, en los noticieros. Uh-huh. Que una de las partes tenga que pagar sobre algo que le hizo mal al otro. Uh-huh. ¿Y cómo te parece que hace eso? Digamos, eso me parece interesante en cuanto a por ahí un objetivo que uno se propone, pero ¿cómo lo lográs eso, Jorge? ¿Qué te parece que debería hacer el abogado o la abogada para lograr eso?
y tratar de resolverlo con los códigos, con las leyes que están hoy vigentes. Sería lo más correcto. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra idea, algo más que quieran compartir? Acá estoy viendo en el chat que Silvia dice la ecuanimidad. ¿A qué te referís, Silvia? En saber escuchar a ambas partes, leer en forma crítica los hechos, no actuar con la cabeza caliente. Me parece que son fundamentales. Cuando uno ve una causa o está involucrado en una causa, no pensar que nada, porque el que está al lado mío es un conocido, es mi cliente, es un santo y el otro es un demonio. Saber que estoy terciando entre seres humanos, con defectos y virtudes de ambas partes. Me parece interesante los aportes, muy, muy interesantes. Esto, muchas veces cuando hacemos este ejercicio, muchas veces nos responden, supongo yo por la influencia de las norteamericanas, que un abogado tiene que saber mucho, tiene que tener buenas condiciones de oratoria, ¿no? Tiene que tener buena capacidad comunicacional y todo. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo, me parece que eso también es importante. Estas que ustedes acaban de mencionar también son destrezas que tiene que tener un abogado. Pero, en definitiva, si uno profundiza un poco sobre esto, le busca la vuelta, todas de alguna manera van apuntando más o menos a algo que está en la base o que es incluso más fundamental. Y que tiene que ver con esto que nos estaban diciendo. Sí. Yo voy a ser el abogado del diablo. ¿Vio la película? ¿El abogado del diablo? ¿Cuál? ¿La de Al Pacino? No, no me acuerdo el nombre del actor. Pero bueno, pasa que bueno, cuando lo tenga se llama. Claro, yo voy a ser la abogada del diablo. El abogado del diablo, esa película está buena. A ver, me la acuerdo vagamente porque la vi hace un montón. No quiero decir, ahora ya todos empiezan a caernos en la sota, ¿no? Pero me parece que ahora estoy tratando de acordarme igual, pero no sé si tenía tantas escenas de juicio. Tenía muchas escenas. Sí, de juicio por jurado. Él hacía, ahora me acuerdo, sí. Bueno, tiene algo también. Profesor, yo pienso que la fundamentación es especial en la defensa. A ver. Una buena argumentación convincente para que tenga relevancia en el juicio, para convencer al juez, en tener una buena defensa para que esté actuando a favor de mi defendido. Exacto. ¿Y en base a qué argumentarías, digamos? Me parece excelente esta idea, digamos, de la argumentación. En nuestra, o sea, yo me basaría siempre en tema de nuestra Constitución, que es lo fundamental, nuestros derechos humanos, porque también hablo en una parte particular que si me toca defender a una persona que es culpable de algo, le daría como garantista. Entonces, está muy bien, está súper interesante. Mira, justamente acá yo voy a iluminar esto, no sé bien usar el PowerPoint, estos son lo máximo que llego con estos recursos. Pero fíjate que va en la misma línea de lo que nos dicen ustedes. Yo lo pensaba de esta manera. Como destreza básica, digamos, porque en definitiva todas estas cosas que fuimos viendo remiten a esto que está en el centro, me parece, que es esto que decía la compañera, esta capacidad de argumentar jurídicamente. Los abogados, las abogadas, básicamente lo que hacemos es argumentar. ¿Argumentar para qué? Para intentar convencer. Ahora bien, ¿cómo argumentamos? Argumentamos con argumentos jurídicos, valga la redundancia, con argumentos jurídicos basados en normas y en la interpretación de esas normas. Entonces, la argumentación jurídica, por un lado, presupone el conocimiento de las normas jurídicas, lo que decía la compañera, de la Constitución Nacional, en nuestro caso también el Código Procesal, pero también incluso la jurisprudencia y también las distintas teorías y las interpretaciones que se han hecho sobre esas cuestiones. Que eso es lo que debíamos nosotros como nuestro primer objetivo en este curso. La idea entonces que ustedes tengan algunas nociones básicas, obviamente va a ser algo introductorio, ustedes van a tener que seguir profundizando,
y si son buenos abogados y buenas abogadas, lo van a seguir haciendo a lo largo de toda su carrera, tienen que seguir estudiando, se van a ir especializando, pero en este curso, digamos, y en la carrera universitaria, lo que uno espera es que por lo menos tenga los lineamientos básicos, los fundamentos, como para saber a dónde ir a buscar esa información y saber dónde conseguir determinadas respuestas. Ahora bien, eso solo no alcanza, porque nosotros podemos tener un montón de libros, podemos tener un montón de leyes, pero la clave acá es saber cómo usar esas leyes. Y para eso es que tenemos que desarrollar también esta destreza de la argumentación. Entonces, decíamos, la capacidad básica que tiene que tener el abogado es argumentar. ¿Cómo argumentamos? Con argumentos jurídicos basados en leyes. Pero además, y esto es lo otro que también decía la compañera y que me parecía súper interesante, es que lo hacemos para convencer sobre un determinado, con una determinada posición. Nosotros queremos convencer de que nuestro cliente o que el interés que nosotros estamos representando, ya sea en el caso, por ejemplo, ya lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Pero un fiscal, por ejemplo, que representa en definitiva al Estado, también quiere convencer, también está defendiendo un interés, el fiscal que acusa porque dice que el imputado es culpable. Entonces, queremos hacerlo con un determinado objetivo. Queremos convencer que el interés que nosotros estamos defendiendo es el correcto, digamos, la posición correcta. Entonces, eso también requiere otra destreza, que es poder aplicar esos conocimientos jurídicos que nosotros vamos adquiriendo a un determinado caso, a un determinado conjunto de hechos, de situaciones que se nos presentan y que nosotros tenemos que saber interpretar, seleccionar y de alguna manera relacionar con estos conceptos jurídicos. Y lo que ocurre, y acá es donde justamente por eso existimos los abogados, es que cualquier situación que se presente en la realidad siempre va a admitir más de una interpretación posible, dependiendo del ángulo en el cual uno lo mire y dependiendo del interés que uno esté representando. Esto a veces es lo que en el saber popular, digamos, se dice, bueno, el derecho, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad dice la otra, y muchas veces se lo presenta como algo quizá negativo, en el sentido de que al final nadie sabe la respuesta porque no es una ciencia exacta, pero la realidad es que justamente de eso se trata el ejercicio de la profesión. Se trata de poder interpretar una determinada situación y en base a ese conocimiento que nosotros tenemos, construir argumentos para intentar persuadir y convencer de que nuestra posición o nuestro interés es el que debe prevalecer. Entonces, esta destreza presupone el conocimiento jurídico, pero es algo más, requiere un pasito más, que es esta capacidad de relacionar y de construir los argumentos. Entonces, para esto, básicamente lo que vamos a intentar hacer es, no en todas las clases, porque por ahí no todas las clases lo requieren, pero en la mayoría de las clases vamos a intentar traer casos hipotéticos, casos para que ustedes puedan pensar y para que puedan construir sus argumentos jurídicos en un sentido o en otro. Y también vamos a trabajar con casos reales, con fallos, con jurisprudencia, pero que los vamos a intentar leer también en esta clave, no solamente para extraer de esos casos una regla, a ver, la corte en tal caso dijo tal cosa, sino para entender cuál era el conflicto que se estaba planteando en ese caso y ver cómo se pudo haber argumentado en un sentido o en otro. Intentar hacer este ejercicio de argumentación jurídica también con ese tipo de casos. Y por último, les decía, el tercer objetivo que nos proponemos tiene que ver con discutir algunas cuestiones que son esencialmente valorativas y que están, en nuestro punto de vista, absolutamente implicadas en esta materia. Yo les diría que en toda y prácticamente en cualquier disciplina, pero en nuestra materia quizás son más patentes y son más fáciles de advertir si uno tiene esta disposición de pensarlo de una manera crítica. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? En este curso nosotros vamos a ver en qué situaciones y de qué manera el Estado puede encerrar a una persona en la cárcel, incluso de por vida. Eso es básicamente el castigo, ustedes lo saben, ¿verdad? El castigo, en la mayoría de los casos, es la cárcel. Y en este curso lo que vamos a ver es en qué condiciones
en qué supuestos y de qué manera el Estado puede agarrar a una persona y encerrarla en una cárcel. Ustedes saben también, me imagino, o se lo imaginan, cómo son las cárceles en nuestro país. Y está muy lejos, no sé si han leído el artículo 18 de la Constitución, que dice que las cárceles serán sanas y limpias para cuidado y no para castigo de los reos. Parece casi un chiste, ¿verdad? Si uno simplemente con mirar un minuto en una cárcel se da cuenta el estado deplorable y terrible que tienen, ¿verdad? Entonces, lo que quiero un poco graficar o plantearles es que lo que estamos discutiendo acá tiene que ver con cuestiones muy delicadas para las personas. Y estas cuestiones siempre están, de alguna manera, atravesadas por cuestiones valorativas, que tienen que ver básicamente con lo que cada uno cree que está bien y lo que cada uno cree que está mal. Nuestra idea no es bajarles línea, digamos, no es decirle esto está bien, esto está mal, todo lo contrario. Nuestra idea es justamente poner sobre la mesa que las cuestiones que nosotros vamos a ver en este curso, desde nuestro punto de vista, inevitablemente están atravesadas por cuestiones valorativas. ¿Está bien que una persona vaya a la cárcel? ¿Está bien que una persona vaya a la cárcel en esas condiciones? O incluso se los planteo en otro sentido. ¿Está bien que una persona que es culpable, que por ejemplo, no sé, violó o mató, quede impune porque tenemos dudas o porque excluimos ya vamos a ver lo que es la regla de exclusión, pero quizá ustedes se lo imaginan o lo han escuchado nombrar, porque de repente, no sé, las escuchas telefónicas eran ilegales y no se pueden utilizar, entonces una persona que era culpable queda libre. ¿Está bien eso? ¿Está bien que una persona que es culpable se pueda defender y pueda plantear recursos y peticionar? Por supuesto, son derechos constitucionales. Si no existieran, sería un abuso del Estado sobre todos nosotros cuando quisiera. O sea, tuvimos la dictadura y lo demostró. Claro, pero el punto es que esto, yo coincido, digamos, pero la cuestión es que esas son cosas que nosotros podríamos verlo como, bueno, el artículo 18 de la Constitución dice tal cosa, el artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica dice tal otra, esto es así, 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 así. Pero la cuestión es que aspiramos también a pensar esas reglas, esos mandatos, incluso constitucionales, desde un punto de vista crítico y que ustedes mismos se permitan hacerse preguntas, eventualmente también dar sus opiniones. Digo, la idea es con total amplitud y nadie va a ser, digamos, juzgado por cuáles sean sus opiniones. La idea es generar un ambiente de absoluta, digamos, respeto y libertad para que cada uno pueda expresarse, pero fundamentalmente también para que se puedan hacer estas preguntas, para que se puedan hacer preguntas sobre lo que cada uno considera, sobre lo que cada uno cree, y también que podamos, a medida que vayamos avanzando en el curso, también ir tomando conciencia de que muchas de las decisiones que se toman, de las interpretaciones que se hacen de la ley y en general de todas las normas que rigen nuestra materia, están, y ustedes lo van a ir viendo, absolutamente atravesadas por estas cuestiones valorativas, sobre lo que cada uno cree que está bien y que está mal. Y esto, para ir poniéndolo en términos más concretos, ¿no? Para que les resulte a ustedes más familiares, seguramente han escuchado hablar de garantismo versus mano dura. Acá la idea no es bajarles líneas y decir, bueno, el garantismo es una mierda por esto, o la mano dura está mal por esto, sino simplemente que ustedes vean que estas discusiones atraviesan nuestra materia. Entonces, sobre las mismas cuestiones, siempre vamos a tener distintas opiniones que tienen que ver, en definitiva, con valores, con cuestiones valorativas sobre lo que cada uno considera que está bien y que está, en definitiva, mal. No sé, tenemos que bajar la edad de imputabilidad, tenemos que tener un juicio por jurados. El juicio por jurados también despierta, por ejemplo, muchas discusiones, ¿verdad? Por un lado, sí, los jurados son más independientes, por otro dicen, no, bueno, pero quizá van a ser linchamientos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es traer todas estas discusiones también, ponerlas sobre la mesa y dar el espacio para generar esas preguntas. Entonces, vamos a incentivar nosotros una lectura crítica de los fallos, de todo el material, pero también su participación crítica en la clase.
A ver, esto igual lo digo en este sentido que lo veníamos charlando. Tampoco la idea es que sea todo una charla de café, ¿no? Donde cada uno dice la primera cosa que se le cruza y todo suma, digamos. La idea es que sea constructivo y que sea constructivo también para ustedes mismos. Entonces, generar ese espacio de respeto y de libertad para que podamos ir discutiendo y que todos puedan incluso, como les decía recién, formularse estas preguntas. Vamos a ir retomando estas ideas a lo largo del curso y por ahí va a quedar un poco más concreto también, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno por lo menos ir planteándole cuáles son las expectativas que tenemos nosotros y después ir viendo a ver qué les parece a ustedes también. Bueno, voy a intentar cumplir mi promesa de que la clase de hoy no sea tan larga, así que vamos a avanzar un poquito más con algunas cuestiones que tienen que ver con el contenido ya propiamente de la materia, con la parte más conceptual. Entonces, el primer objetivo sería para hoy darles una noción muy básica, muy preliminar, sobre qué es el proceso penal y cuál es la definición que nosotros tomamos como punto de partida para estudiar el proceso penal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el concepto de ley penal, del proceso penal y de política criminal. Vamos a empezar con la ley penal, que es algo que ustedes ya tienen algún conocimiento, digamos, ya están familiarizados porque entiendo que han cursado derecho penal. Entonces, si les parece, si tienen ganas, podemos intentar hacerlo también más participativo, así más dinámico. A ver, ¿quién me puede ayudar con esto, digamos? ¿Qué es la ley penal? ¿Cómo lo definirían ustedes? Silencio absoluto. Silencio de radio. Sí. A ver, vamos a tirarnos la pileta. Total, no tiene calificación. No, por supuesto. La ley remite al derecho positivo, remite a la normativa y remite a lo que de alguna manera ordena, a mi modesto entender, el proceso de las causas que caen dentro del ámbito de lo penal. ¿Y qué es lo penal? ¿Qué es el ámbito de lo penal? A ver. Claro, ahí tenemos un tema, por supuesto. A ver, bueno, perdón, vamos con Silvia un minuto y después cuando quieran hablar algo me dicen y les voy dando la palabra. Absolutamente siendo sin ningún tipo de lectura, pero evidentemente la parte penal es la ley que actúa cuando se avasallan los derechos de las personas entre sí de cualquier manera. Llámese una agresión, un robo, un hurto, todo cae dentro del ámbito de lo penal y no del ámbito del derecho administrativo, por decirlo, por contraposición. Claro, por perdón, Silvia, ¿es tu nombre? Correcto, caballero. Es interesante esta aproximación, pero a ver, Silvia, yo te pregunto, por ejemplo, vos me decís, bueno, la ley penal es lo que interviene cuando se avasallan los derechos de las personas, pero por ejemplo, en un caso de familia, ¿no? Donde una persona, un progenitor, no da alimentos a su hijo o hija. Ahí también de alguna manera está avasallando un derecho, digamos, y eso interviene ya, bueno, justo puse un ejemplo que puede ser medio vidrioso porque hay un delito también para eso, ¿no? Pero imaginemos otro caso, ¿no? ¡Dale, Bruno! Un caso civil donde uno no paga un alquiler, por ejemplo. Bueno, estás avasallando de alguna manera también el derecho a percibir el alquiler de la otra parte. Sí, claro, pero eran derechos personalísimos los que yo estaba hablando, ¿no? Pero de cualquier manera es correcto lo suyo, o sea, si me lo plantea así, para mí es un gris, no lo puedo definir en estos momentos. Bueno, pero tu aproximación me gustó igual, me parece que vamos por ese lado. A ver, nosotros, puede parecer tautológico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ley penal nos damos cuenta que la pena ahí cumple un papel determinante, ¿verdad? Hay algo ahí que es claramente distinto de lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil o el ámbito del derecho administrativo que nos plantea acá la compañera. A ver, ¿quién más me puede ayudar un poco con esto? Acá veo que la ley penal es la que impone la pena. A ver, ¿y qué es eso? A ver, tratemos de avanzar un poquito más sobre eso. Hay una persona que tiene que... A ver, pero estamos... A ver, Ariel, un segundito, perdón. Vamos con Jorge. Claro, que hay una persona que tiene que cumplir con lo más preciado, que es la libertad. Y queda preso por haber violado y vulnerado a una persona o una ley. Bueno, pero la pena puede ser... puede ser... O sea, cortar la libertad, o como puede ser, como decía acá también, una inhabilitación.
Una multa, una claro. probation, una Ujú. multa. Ahora después vamos a ver qué es la probation igual, pero va por... Profesor, Sí, sí. yo digo que, en mi punto de vista, ¿no? La ley penal es la parte que nosotros consideramos la pena como un castigar. El poder punitivo que hace es encierra a la persona por las acciones que comete, por sus hechos, por sus actos, perdón, por actos que tengan relevancia a la ley penal, ¿no? Porque, por ejemplo, nos encontramos hecho de homicidio, un hecho de robo, un hecho de violación o de distintos hechos que sí tienen relevancia a la ley penal porque está escrito que el que matare a otro, el que robase y todo eso se encuentra con relevancia para castigar. O sea, las cárceles se encuentra como para tener su relevancia de que cumplan con lo que la acción que hacen cometido las personas. Me gusta esta próxima. A ver, vamos a intentar pasar un poco entonces en limpio estas ideas que ustedes me han ido dando. Para mí está bueno como método, incluso se los comento esto a ver qué les parece, pero como método, por ahí las preguntas, ir guiando, me parece que eso suma. Si se les hace muy aburrido, lo vamos revisando, pero a veces nos sirven justamente las preguntas como para ir llevando a lo más básico por ahí, como la pregunta, y de alguna manera vamos, las preguntas más simples y más básicas a veces son las más también útiles, porque nos van guiando y nos van permitiendo avanzar un poco con esta idea que queremos aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ley penal, básicamente una primera, si nosotros nos preguntamos qué es la ley penal, una primera respuesta, aunque pueda parecer un poco tautológica, es justamente aquella ley que establece penas, que establece penas. ¿Penas para quién? ¿A qué situaciones? Justamente a aquellas personas que cometan delitos, que cometan delitos. Entonces ahí tenemos una primera aproximación, que es la ley penal como aquella ley que establece cuáles son los delitos que van a tener aparejada una pena. Las tipifica. ¿Cómo, perdón? Que le da tipicidad, dijo Silvia Ríos. Exacto, tipifica. Por eso yo no me estoy poniendo tan técnico. Nosotros, ustedes ya saben derecho penal y sabemos que en términos técnicos, digamos, y más específicos, hablamos de la ley penal como la ley que establece los tipos penales o tipifica las conductas que van a ser consideradas delito. Entonces, y sus consecuencias también. Tenemos ahí una... Exactamente, tenemos una descripción de las conductas que van a ser pasibles de una pena y la consecuencia si se comete esa conducta, que es la pena que le corresponde. Entonces, esta sería una primera aproximación. Nosotros ya sabemos que las leyes penales están principalmente en el Código Penal, ¿verdad? Es el Código Penal el que establece la mayor catálogo, digamos, de conductas prohibidas y combinadas, amenazadas con pena. Pero también por un fenómeno que es bastante preocupante y bastante extendido, que es lo que se llama inflación penal, que cada vez se sacan más delitos y más leyes penales, tenemos un enorme abanico de leyes penales especiales, sobre todo en materia federal. La mayor parte de los delitos federales están en leyes penales especiales. Por ejemplo, todo el tema de drogas. Todo el tema de drogas está en una ley que es la ley 20, ya casi me acuerdo, 23737, una ley bastante viejita ya, que establece un montón de delitos por tema de drogas. El Código Aduanero, por ejemplo, todo el tema de contrabando, derecho penal tributario, hay una cantidad de leyes penales especiales. Pero bueno, para volver a lo básico, decíamos, la ley penal es aquella que va a establecer cuáles son las conductas que van a recibir una pena, cuáles son los delitos, bueno, o tipos penales si nos ponemos más técnicos, pero básicamente podemos decir los delitos y las penas. Entonces, tenemos que avanzar un poco más en desagregar esta primera idea. Entonces, ahora nos preguntamos qué es la pena. ¿Qué es una pena? Básicamente, la pena en nuestros sistemas culturales tiene que ver con una privación de algún derecho particularmente intensa que hace el propio Estado. Eso entendemos por pena. Si una persona está entrando a robar a mi casa y yo me defiendo, o si una persona, no sé, en la calle está golpeando a otra y yo me defiendo y le doy una piña,
esa piña que quizá le estoy dando, que también es una afectación a eso, no sé, puede ser entendido como una limitación de su derecho a la integridad física, o si yo incluso agarro a una persona por la fuerza, eso no es una pena, porque eso está hecho entre particulares. Una particularidad es que el derecho penal es de orden público y lo ejerce el propio Estado. Es el Estado el que esto quizá lo han escuchado hablar también, ¿no? Como que se arroga y monopoliza el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la fuerza, y lo hace justamente en nombre de la ley, digamos, en nombre del Estado como sujeto de orden público. Pero además tenemos que esta privación de la libertad tiene cierta intensidad, que va acarreada con digamos que esa intensidad se debe básicamente al tipo de derechos que estamos afectando, que estamos limitando, que en la mayoría de los casos tienen que ver con la libertad. Básicamente lo que hablábamos recién, meter a una persona en la cárcel, encerrarla en una jaula durante una X cantidad de años, que incluso puede ser de por vida. También esto es interesante, Binder lo menciona ahí en algún momento en el texto, que la pena también tiene que ver con una especie de convención cultural, digamos, una forma cultural, que va asociada porque, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? Por ejemplo, una pena de multa, capaz que son 200 pesos, no parece una gran multa, pero el hecho de que te hayan impuesto una pena tiene como una carga cultural que es específica también. Tiene un estigma, esa persona ya tiene un antecedente, es una persona que ha sido condenada. De alguna manera eso también refuerza esta idea de la pena como una intensidad particular. Entonces, a lo que la comunidad llama pena, en general se lo entiende como algo más serio, algo más grave. Entonces, tenemos una noción, una idea de lo que es la pena, ¿verdad? Esta idea de algo que impone el Estado y que tiene cierta intensidad y que de alguna manera priva a esa persona que sufre la pena de un derecho de una manera bastante patente, ¿verdad? Lo encerramos en una cárcel, le privamos su libertad de movimiento. Ahora bien, ¿en qué casos vamos a imponer una pena? Bueno, cuando la persona comete un delito, ¿verdad? Esto es lo que hablamos al principio. ¿Qué son los delitos? Bueno, ustedes tienen la definición seguramente de el derecho penal, ¿verdad? Como una conducta típica, antijurídica, culpable. Esa definición así del derecho penal no nos interesa tanto ahora, sino que estamos intentando hacer una aproximación un poco más, si se quiere, sociológica, digamos, si se quiere, al fenómeno o a lo que estamos hablando, ¿no? Que es, básicamente, nos estamos refiriendo a situaciones, hablaba alguna compañera de conflictos, en los cuales una persona viola los derechos de otra también de una forma particularmente intensa o que la comunidad, digamos, la sociedad considera particularmente grave. Estamos hablando, cuando hablamos de los delitos en este sentido, digamos, no del sentido técnico del derecho penal, sino en un sentido, si se quiere, más sociológico, hablamos de esta situación, digamos, de una situación, de un conflicto, de una situación donde una persona le hace algo a otra que le produce algún daño que la sociedad considera particularmente grave. Estoy dando una definición bastante básica, ¿no? Pero para que ustedes tengan esta idea, para que vayan agarrando esta idea. Entonces, como estamos frente a algo que la sociedad considera grave, la sociedad decide penarlo, decide castigar esas conductas, prohibirlas y castigarlas. Entonces, el ejemplo típico obviamente va a ser el homicidio, ¿verdad? Si alguien mata a otro, bueno, eso está considerado disvalioso, es algo grave, afecta mucho los derechos de personas, el derecho a la vida de otra persona, lo vamos a castigar. Entonces esto está prohibido y le vamos a imponer una pena. En otros casos, por ahí no es tan claro, y por ahí puede generar incluso hasta ciertas dudas, ciertas discusiones, si la conducta amerita verdaderamente un castigo, y eso es parte justamente de lo que va a ocurrir, digamos, en el marco del derecho penal y el proceso penal, que va cambiando también muchas veces lo que en un momento se consideraba como una conducta grave y luego deja de considerarse. Por ejemplo, en algunas culturas o en algunos momentos históricos,
la homosexualidad, los actos de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, eran consideradas un crimen, e incluso hasta castigado con la pena de muerte, por ejemplo. Bueno, culturalmente esas sociedades por ahí van cambiando y eso deja de ser considerado un crimen y ya no se lo castiga. O en nuestro caso más reciente, si se quiere, para poner un ejemplo de actualidad, el tema de la interrupción del embarazo, ¿verdad? El aborto. Hasta hace muy poco tiempo era considerado un delito, aunque en la práctica prácticamente no se aplicaba, pero hubo una discusión, un debate incluso a lo largo de un par de años, mucho tiempo, digamos, de distintas posiciones, y dejó de considerarse un delito. Entonces, para que veamos, cuando lo vemos desde este punto de vista más sociológico, lo que me interesa es que ustedes vean esta idea del conflicto y de la sociedad decidiendo castigar una determinada conducta. Entonces, hasta acá tenemos que la ley penal va a establecer las penas, la pena como una privación de derechos que hace el Estado, que es particularmente grave, y el delito como una situación conflictiva en la cual la sociedad decide castigar esas conductas. Ahora bien, para ya ir metiéndonos en el nudo de esta discusión y en la relación que tiene todo esto que venimos diciendo con el proceso penal. ¿De qué manera funciona la ley penal? Digamos, ¿cómo están establecidos, por ejemplo, en el Código Penal, la descripción de los delitos? ¿Esto qué me puede dar un ejemplo? A ver. Repite la pregunta, profesor, por favor. Sí, veníamos hablando de la ley penal, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está escrita la ley penal y de qué manera la ley penal describe las conductas que están prohibidas y que están sujetas a una pena? Estamos hablando de la tipificación de la conducta. Sí, sí, le queremos poner ese término más técnico, sí, pero podemos también llamarlo descripción, ¿no? Es lo mismo igual. ¿De qué manera están descritos los delitos en el Código Penal? A ver. Delitos contra la vida, contra la propiedad, no me acuerdo. Y a ver, si tenemos cualquiera, a ver, poneme cualquier ejemplo de un delito, a ver cómo están redactados en el Código. ¿Puedes prestarnos tu teléfono para usarlo como... Se me dice la clasificación, perdón, Silvia, estabas vos, seguí. No sé, dice que matare a otro, algo así. Bueno, por ejemplo, a ver, si ponemos ahí el ejemplo que está en la filmina, ¿no? El homicidio. El artículo 79 del Código dice, el que matare a otro será castigado con una pena de 8 a 25 años de prisión. Claro, pero está el homicidio involuntario, el culposo, estamos hablando... Pero, bueno, profesor, tiene que ver con siempre, antes de condenar a una persona, con un juicio previo, como se encuentra en la Constitución. Bueno, ahí vamos a llegar a ese punto. Pero antes me interesa que ustedes terminemos de ver esta idea de cómo funciona la ley penal, digamos, cómo está prevista la ley penal, ¿no? Ya hasta acá, perdón si me pongo un poco reiterativo, pero para que por ahí machaco un poco sobre la misma idea, pero para que quede más claro, ¿no? Hasta acá veníamos viendo que la ley penal es aquella que establece los delitos y las penas. Vimos una definición o una idea más o menos general de la pena como esta idea de el Estado privando de derechos a una persona y que esa privación es particularmente intensa, ya sea por la forma en que priva de los derechos o por la importancia de esos derechos, o incluso también por la carga cultural que tiene la pena en sí, digamos, esta idea del estigma, de estar castigado, etc. Entonces, el Estado privando de derechos, castigando. Y también veíamos esta definición de los delitos como situaciones en las cuales una persona hace algo que la sociedad considera particularmente grave y decide castigarlo. Entonces, hasta ahí estábamos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera se formulan estas leyes penales? ¿Cómo están redactadas las leyes que establecen los delitos y las penas? ¿Con una norma y una sanción? A ver, ¿y cómo funciona eso? A ver, dame un ejemplo de cualquier delito, a ver. No, el que matare a una persona sería la norma y la pena sería, digamos, tantos años de cárcel sería la pena. Exacto. ¿Está escrito en potencial? Bueno, entonces, vos me decís el que matara a otro, pero ahí ¿cómo hacemos para depende de castigar? la gravedad de los actos.
depende de la gravedad de los actos, la pena que le vamos a imponer, ¿verdad? Entre 8 y 25. Claro. Pero, ¿cómo hacemos para decirle que, por ejemplo... Tiene que coincidir con lo que está escrito, o sea, con lo que está escrito en el código. Lo que hizo la persona tiene que coincidir con lo que está escrito en el código. Claro. Artículo 84. ¿Y cómo sabemos si lo que hizo la persona coincide con lo que está escrito en el código? Con las pruebas. Cuando causó su proceso, las pruebas. Claro, entonces acá es donde empieza a tener sentido esta idea del proceso penal, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo, lo que estamos viendo es que las leyes penales, obviamente, por una cuestión lógica, están previstas y están redactadas de una manera general y, como decía una compañera, en potencial, ¿verdad? Para cualquier caso que pueda darse, como una especie de previsión general para cualquier situación que encuadre en esa descripción va a ser castigada. Entonces, el que mate a otro va a recibir esta pena. El que se apodere ilegítimamente de una cosa ajena va a recibir esta pena. El que haga, no sé, tenga acceso carnal contra otra persona sin consentimiento va a recibir esta pena. Pero las leyes penales no nos dicen, y obviamente no nos pueden decir, que Juan cometió tal conducta, entonces le imponemos 10 años de prisión. Para saber concretamente si una persona infringió la ley penal y qué pena le corresponde, necesitamos algo más, ¿verdad? Para conectar esa descripción general que está prevista en la ley penal con una persona de carne y huesos en un caso concreto. ¿Cómo hacemos para conectar, para unir esas dos? Justamente con un proceso penal, ¿verdad? Claro, a ver, hay una acusación, un aporte de pruebas, hay un espacio para la defensa, hay un espacio para la imputación, el debate, las notificaciones, todo eso conforman el proceso penal que se tiene que cumplir necesariamente para llegar a la última instancia. Es más, exacto. En la mayoría de los casos, si no se llevó bien a cabo el proceso, con independencia de la culpabilidad o no, se cae la causa. Bueno, vamos a ver, pueden pasar muchas cosas. Vamos entonces a ir avanzando un poco en esta dirección. Tenemos esta idea ya de la ley penal como una ley que nos va a establecer básicamente los delitos y las penas, pero sabemos que esa ley es general y es abstracta, no nos dice concretamente qué pena le corresponde a cada persona por los actos puntuales que ha hecho. Para lograr eso necesitamos un proceso penal. Entonces, una primera aproximación al proceso, una primera definición al proceso, puede ser justamente como todo aquello que tenemos que hacer para determinar si una persona básicamente violó la ley penal y si le tenemos que impartir una pena. Entonces, en una primera aproximación, podemos decir que el proceso penal es una sucesión de actos. Por ahora lo dejamos de una manera muy general, ¿verdad? Ya vamos a ver qué actos, ¿no? Pero en principio podemos decir que es una sucesión de actos que hacen determinados sujetos, que son básicamente el fiscal, el defensor, el juez. ¿Con qué finalidad? Justamente con la finalidad de determinar si una persona ha cometido un delito, es decir, ha violado la ley penal, y por lo tanto imponerle una pena. Entonces, esto es lo que llamamos como, lo que realmente se llama al proceso penal como realizador de la ley penal, ¿verdad? Esta idea de que la ley penal es algo abstracto y que el proceso penal es lo que lo hace concreto. Es lo que nos permite bajar esa abstracción a un caso concreto y decir, bueno, fulano de tal violó el artículo 79 del Código Penal y por lo tanto le corresponde X cantidad de años de prisión. Entonces, esta sería una primera aproximación al derecho penal. ¿Pero por qué decimos una primera aproximación? Porque la realidad es que esta definición está incompleta. Porque el proceso penal, además de servirnos para determinar si la persona cometió un delito e imponerle un castigo, tiene otra finalidad, tiene otro objetivo, que es igualmente importante y que tiene que ver con evitar que el Estado avasalle los derechos de esa persona y afecte su libertad, su dignidad de una manera arbitraria. El proceso penal también tiene un objetivo y también tiene la función de garantizar y proteger los derechos fundamentales
de ese acusado, de esa persona que está siendo sometida a proceso, que está siendo acusada de haber violado la ley penal. Entonces, acá vamos viendo una situación que es bastante particular. Por un lado, el proceso penal pretende determinar si la persona cometió un delito y aplicarle el castigo. Es decir, realizar... Pero por otro lado, también pretende evitar abusos y garantizar sus derechos fundamentales, evitar un ejercicio abusivo del poder del Estado. Entonces, esto es algo interesante que plantea Binder como algo que está, dice él, en la base de todo proceso penal. Esta pluralidad, digamos, estos dos objetivos caracterizan y están presentes en todo proceso penal. Pero se da una particularidad, a ver si lo podemos hacer también como con preguntas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo les parece a ustedes que es la relación entre estos dos? Bueno, por ahí ya tengo la filmina ahí, esto quizás no es tan práctico hacerlo con preguntas, pero igualmente les formulo la pregunta por lo menos para que ustedes lo vayan pensando. ¿Cómo les parece a ustedes que es la relación entre estos dos objetivos del proceso penal? Les reitero, por un lado decíamos, el proceso penal es este conjunto de actos que van a hacer el fiscal, el juez y los demás sujetos para determinar si una persona cometió un delito y aplicarle un castigo. Pero por otro lado también vamos a hacer el proceso penal para resguardar los derechos fundamentales de esa persona y evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo o del poder del Estado. Entonces, por un lado tenemos un objetivo de aplicar la ley penal y por otro lado tenemos un objetivo de garantizar derechos. La pregunta que les hago es, ¿cómo les parece a ustedes que se relacionan estos dos objetivos? ¿Cómo es la relación entre las dos finalidades del proceso? Sí. Sí, para mi punto de vista, al menos lo que yo creo, ¿no? Que es que, como sabemos que el juez es el que decide, ¿no? Y el fiscal es el que acusa, y el fiscal es el que a veces acusa y a veces vulnera algunos derechos del acusado, y por eso está el tema de los abogados, que tenemos que garantizar que tengan sus garantías y no se vulneren esos derechos, porque en casos reales ha sucedido que a veces se condena a una persona por dichos si en realidad eso no tendría que haber sido, y sin embargo, como la fiscal acusa, tiene su proceso también para que la defensa se pueda defender a esas acusaciones que la fiscal le expone al demandado, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor es culpable o es inocente, tiene su proceso de apelación, que es la persona que está desconforme de cómo se lo está acusando. En realidad lo que está diciendo es lo que está en la filmina, la tensión permanente entre la parte de la acusación y la parte de la defensa, que nunca es armoniosa, siempre es tensionante. Wiener dice antínoma, eficiencia, garantía. Esto era lo que... Antinomia es. No, igual no estaba leyendo eso, lo digo. No digo que vos lo leías, digo que él en algún momento cuando inició la pregunta dijo, ya está la filmina, como diciendo, bueno, ya estoy preguntando algo que está, pero la realidad es justamente esa. Está la tensión entre un fiscal que acusa y un abogado defensor que defiende y niega todos los hechos, y el fiscal acusa y afirma que los hechos sucedieron de tal manera. Por lo tanto, es una relación efectivamente tensionante y termina siendo un tema del juez resolverla. Claro, igualmente lo que es la parte de los abogados, ¿no? Que los que defienden también quedan como una especie de incompetencia cuando no pueden defender una causa armada, por ejemplo, ¿no? Porque son de oficios y es como que le tienen las manos atadas.
a veces es complicado y esto pasa en la vida real. Claro. No solamente es todo teórico, no así todo bien correcto, sino que hay jueces que también no están bien, digamos, al margen de lo que es la ley, sino que también comete hechos ilícitos los jueces. Y por eso también está el tema de lo probatorio, porque si te están acusando de algo y que no hiciste, y vos probás bien que no lo hiciste y te están acusando por solamente decir que por dichos que esta persona mató a una persona y le dan una cadena perpetua, Claro. me parece que tiene instancias para demostrar todo eso. Eso, a ver, me parece interesante. Voy a intentar retomar algunas cuestiones. ¿Para cuándo termina? Ahora... Sí, a lo mejor me fui mucho, pero bueno, está bien. No, pero igual creo que entiendo un poco por dónde va, digamos, tu idea, y ahora me gusta, digamos, lo voy a intentar retomar un poco para ponerlo en los términos también que vamos planteando la clase. Mirá, lo que me hace pensar es lo siguiente. Yo, por un lado, advierto, y también lo que decía la otra compañera, que ustedes tienen ya esta idea, que está bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, del proceso como esta idea de dos partes que tienen versiones contrapuestas, ¿verdad? Por un lado el fiscal que acusa y por otro lado la defensa que intenta probar la inocencia o que salga, digamos, absuelto el acusado. Entonces, esto está bueno porque ya nos habla, digamos, como de una idea que ustedes traen del proceso penal. Pero acá el ejercicio y la pregunta que yo les estoy proponiendo incluso va un poco más atrás de esa idea que ustedes tienen. Porque ¿pueden imaginarse ustedes un proceso penal sin defensa, por ejemplo? ¿Pueden imaginarse un proceso penal donde no haya un fiscal? ¿Donde se organice de otra manera directamente? Esta idea que ustedes traen de un fiscal acusando y un imputado defendiéndose, ya es propia de un determinado modelo de proceso, ¿sí? Y que ya presupone un montón de discusiones sobre cómo se organiza ese proceso penal. Entonces, lo que me interesa ahora charlar, digamos, y plantearles es esta idea de que estos objetivos del proceso penal, de averiguar la verdad y aplicar la ley penal versus garantizar derechos y evitar abusos, están presentes en todo proceso penal y que en definitiva esa tensión que hay entre esos dos objetivos es lo que nos va a dar como resultado una determinada manera de organizar el proceso. Una determinada manera de organizar el proceso. Que puede tener distintas formas. Según qué prioricemos más. Esto es un poco lo que está en la idea, digamos, de Binder, que ahora podemos charlar un poco más. Alguien me quería decir algo, creo que yo estaba con una idea ahí medio intentando cerrar. Es como que lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos ese concepto como que decimos que por qué tiene que haber una defensa si se sabe que es culpable. Lo que pasa es que también es como de qué lado de la cuerda le toca caer a las personas que están dentro del proceso. Es decir, no es una elección. Digamos, hoy te toca estar acusado y el día de mañana te toca estar defendiendo, digamos, o estando, te toca ir de otro lado. Es como que te diga, iba por la calle y justo a mí me cayó el rayo en la cabeza, y todas las personas van a pensar lo mismo. Es decir, claro, justo a mí me cae el rayo en la cabeza. Entonces, si te toca estar acusado, obviamente que si uno, hablando de una persona que siempre le va a tocar, digamos, depende del tipo de delito y la gravedad, ¿no? Pero sabiendo que puede llegar... sabes que es súper interesante esto que decís, y de hecho hay como una teoría, digamos, jurídica sobre esta idea que vos estás planteando, que es esto lo que se llama como le llaman como el velo moral, ¿no? Que uno tiene que pensar las normas jurídicas como si estuvieras ciego y no supieras de qué lado vas a estar justamente, digamos. Y bueno, uno por ahí piensa un sistema donde quizá todas las personas se hagan condenadas, etcétera, pero porque no se piensa que quizá te puede tocar estar como acusado. También como a veces el dicho popular dice eso, ¿no? Yo he escuchado a veces un dicho decir, bueno, todos son por ahí mano dura, digamos, hasta que de repente les toca estar también en claro, el banquillo de acusado, digamos. Sí, es como cuando hacen
cuando la gente hace justicia por mano propia. Uh-huh. A mí me pasó una vez en la estación de San Miguel, una pareja jovencita de 20 y pico de años, discutir, peleándose por una criatura de 2 años, y la piba se tiró al piso y empezaron los gritos, y vino una cantidad de gente y lo agarraron al tipo y lo molieron a golpe. Y la realidad de la causa, ¿cuál era? La madre tenía prohibido acercarse al hijo. Claro. Y la gente no entiende, ¿entendés? No entiende cómo es la cosa. Eso sería la parte moral, si vos decís si está bien o está mal, no irías a una ley ahí. El juez tendría que decidir si está bien o está mal cómo va a proceder, ya que la ley no puede aplicar. ¿A eso iríamos? Claro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, la gente me dice siempre, tú haces así, seguro que vas a defender a los chorros, ¿no? Esa te la van a decir a mí, me la dicen, a todo el mundo se la dicen. Pero ¿qué pasa si un día caes en una desgracia y terminás en un proceso y te tienen que respetar los mismos derechos que vos antes querías que no se respetaran a las demás personas? Claro. Entonces ahí Pensemos en el caso Arriola, ¿no? Que lo agarraron con algo para fumar y terminó siendo una causa a que llegó la Corte Suprema sobre la constitucionalidad o no de tener un porro para consumir y tener cierta cantidad de gramos para vender. Es un gris muy importante, pero se comieron todo un proceso penal por tener un porro, cuando finalmente la Corte Suprema dijo, señores, es para consumo y así no vamos a ganar la batalla contra el narcotráfico. Pero también a veces la usan a la ley a conveniencia de cada uno. Bueno, por ahí no hay consumo y se disfraza. Vamos a volver un poquito acá, a ver si puedo redondear esta idea y avanzamos un poco, porque ya nos quedan 25 minutos para las 8 y quería más o menos terminar la clase a esa hora. A ver, voy a recapitular un poquito e intentar cerrar esta idea. Básicamente decimos que el proceso penal tiene estos dos objetivos que ya les mencionaba, ¿verdad? Por un lado, aplicar la ley penal, por otro lado, garantizar derechos. Lo que veníamos charlando es que estos dos objetivos están en tensión permanente. No es que el proceso penal cumple los dos objetivos y van de la mano, todos contentos para el mismo lado, sino que lo que ocurre, casi, digamos, inevitablemente, es que si el proceso penal se organiza de una manera que sea más eficiente en la aplicación del castigo, es decir, está más orientado a la persecución penal, inevitablemente va a ser menos cuidadoso en la garantía de los derechos, va a ser menos garantista. Y a la inversa, si el proceso penal se orienta más a cuidar los derechos de las personas y a evitar, de las personas imputadas me refiero, ¿no? Y a ser muy cuidadoso, digamos, frente al ejercicio del poder punitivo, lo que va a ocurrir es que va a ser menos efectivo en la aplicación de la ley penal y por lo tanto quizá haya más personas que cometieron delitos que no van a ser condenadas. ¿Se entiende esto? Tenemos dos escenarios. Por un lado, o nos vemos más para el lado de la pena y bajan las garantías, o nos vamos más para el lado de los derechos y bajan las condenas, baja la aplicación de la ley. Sería lo que se llama a veces, no sé si han escuchado hablar esto del juego de suma cero, ¿verdad? Lo que subo acá, lo bajo acá. Lo que subo de este lado, lo bajo del otro. Entonces, la cuestión es que esto va a ocurrir siempre en todos los procesos penales. Y lo que va a ocurrir, que es un poco lo que vamos a ver, que esa tensión se va a resolver de una u otra manera en función de cuestiones que tienen que ver también con los valores, con lo que cada uno considera que está bien o lo que está mal. ¿Qué queremos? ¿Más aplicación de la ley penal, más castigo, o más libertades individuales, más límites para el Estado en las investigaciones, para la policía, etcétera? Son en definitiva cuestiones valorativas, que eso se vincula con el siguiente concepto que quiero charlar, aunque sea unos minutos, para ir cerrando este tema, que tiene que ver con esta idea de la política criminal, este concepto de la política criminal.
Cuando hablamos de política, en un sentido estricto, digamos, siempre hablamos de política, no todo el tiempo hablamos de política, pero cuando hablamos de una política en sentido estricto, nos estamos refiriendo al gobierno del Estado, al gobierno del Estado. Ese es incluso el término, es el origen etimológico de la palabra, ¿verdad? Que viene de la polis, como la ciudad-estado. Entonces, política en sentido estricto se refiere a las decisiones que tienen que ver con el gobierno del Estado. Estas decisiones se refieren a todos los ámbitos de la vida de la sociedad, ¿verdad? Tienen distintos ámbitos de la política. Uno cuando piensa la política de un gobierno piensa, bueno, tenemos una política económica, tenemos una política, ahora que está tan en boga, digamos, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Una política sanitaria, tenemos una política migratoria, una política exterior, y también tenemos una política en materia penal, que es lo que llamamos política criminal. La particularidad, y esto es lo que les mencionaba recién, es que siempre en última instancia las decisiones políticas, las decisiones sobre el gobierno, se basan en cuestiones valorativas, se basan en lo que se considera para algunos que está bien o que es más conveniente, ¿verdad? Pueden tener también una base empírica, pueden tener también una base científica, pero siempre en última instancia va a haber una decisión sobre una cuestión valorativa, ¿verdad? Lo que cada uno considera que está bien. Con la particularidad que esto, aunque muchas veces se lo plantea de esta forma como el bien común, siempre termina siendo en función de determinados intereses, ¿verdad? De los intereses de determinados grupos, de determinados sectores. Y por eso siempre tenemos en la vida social, y cuando hablamos particularmente de las cuestiones de gobierno, distintas posturas, ¿verdad? Distintas ideas sobre lo que hay que hacer, sobre cuál debería ser la política económica, sobre cuál debería ser la política penal, etc. Y por eso el sistema político, digamos, se organiza en partidos, ¿verdad? Esto ya lo sabemos y todos estamos inmersos en esta organización social, ¿verdad? Tenemos determinados partidos que tienen sus plataformas, que tienen sus doctrinas y tienen sus posiciones frente a determinados temas. Entonces, esto que funciona, digamos, en otros ámbitos del gobierno, también funciona así en el ámbito de la política criminal. Ahora bien, ¿cómo definimos la política criminal? ¿Cómo la circunscribimos dentro de todas las decisiones de política que abarcan, digamos, el gobierno? ¿Cómo la distinguimos de los otros ámbitos? Básicamente, la política criminal la vamos a distinguir por el instrumento que utiliza, por el uso del poder punitivo. Vamos a llamar política criminal a todas aquellas decisiones de gobierno que utilicen el poder de castigar, que utilicen el poder punitivo del Estado. Esta sería la característica principal, la característica definitoria de la política criminal. Entonces, siempre que el Estado tome una decisión de gobierno que implique usar penas, vamos a estar en el marco de la política criminal. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? Podemos tener situaciones en la política, no sé, decisiones de política sanitaria, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Entonces el Estado, por ejemplo, decide hacer una medida de aislamiento obligatorio, una cuarentena durante tanto tiempo, etc. Pero además, para reforzar esas medidas y porque entiende que es una situación muy delicada o lo que fuere, además va a decidir que las personas que violen esas disposiciones van a sufrir una pena por propagar una enfermedad, por ejemplo. Entonces ahí también caemos en el ámbito de la política criminal. Entonces, siempre que el Estado eche mano al poder punitivo, ahí vamos a estar en el ámbito de la política criminal. Entonces, pero sí, no hay forma que el Estado no eche mano. A ver, nosotros diríamos, por la base nuestra, le entregamos el poder de manejar estos temas. En nuestro contrato social es que nosotros no manejamos eso y se lo entregamos al Estado. No hay forma que el Estado no ejerza esa tarea. No, yo no digo que no la tiene que ejercer. Simplemente lo que estamos haciendo es describir algo que ocurre, digamos, ¿verdad? No, yo usted, no digo... los matices con que lo aplica
son las diferencias. Si es más garantista, más mano dura, más penalista, ¿a eso se refiere? No, lo que estábamos hasta ahora simplemente era, de alguna manera, describiendo, era una posición absolutamente descriptiva, ¿no? Y, si se quiere, también poniéndole nombre a algunas cuestiones que vamos a estudiar en este curso que tienen que ver con, dentro, digamos, de las decisiones de las políticas en general, nos vamos a concentrar específicamente en aquellas que llamamos política criminal y que tienen que ver con el uso de las penas, con el uso del poder punitivo. Pero ahora justamente voy también en esta dirección que me plantea la compañera. Al igual que ocurre, digamos, en todos los otros ámbitos de la política, también la política criminal, en última instancia, va a estar determinada por cuestiones valorativas sobre lo que se considera, o determinados grupos consideran bueno y consideran mejor en determinadas situaciones. Entonces, las decisiones de política criminal, en un determinado momento, por ejemplo, pueden tender, como decía la compañera, ser, por ponerle una etiqueta conocida, ¿no? No digo que se llamen así necesariamente, pero podemos decir de mano dura, ¿no? Es decir, que impliquen un mayor uso del poder punitivo y más penas, más facultades para la policía, etc. O podría ser en un determinado momento porque quizá se imponen otros grupos o con otras ideologías, con otros pensamientos, digamos, sobre lo que está bien y lo que está mal, que dicen, no, ahora queremos una política criminal que sea más garantista, que haya más límites a la policía, que haya más posibilidades para la defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que tenemos hasta ahora es una aproximación a un concepto de la política criminal dado por esta idea de el uso del poder punitivo y también esta idea de que también la política criminal se rige por estas cuestiones valorativas. Ahora, para ir cerrando este punto, veamos cuál es la relación que existe entre la política criminal y la ley penal y el proceso penal. Que algo de esto ya un poco ustedes quizá van advirtiendo porque de alguna manera están entrelazados en lo que venimos viendo. Ahora que Cupcake se sentía mejor, los doctores fueron a ver a Chase. Una forma de pensarlo es a partir de la política criminal, que es como lo planteamos acá. Nosotros decíamos que las decisiones que utilicen la coerción penal son decisiones de política criminal. Entonces, siempre que el Estado quiera usar poder punitivo, ahí va a haber uso, digamos, o vamos a estar en el ámbito de la política criminal. Lo interesante, y es un poco lo que queremos que ustedes adviertan, es que esa política criminal se va a realizar, digamos, se va a ejecutar, se va a materializar, básicamente a través de estas dos cuestiones que veníamos viendo. Por un lado, a través de la ley penal, pero también a través del proceso penal. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con algunos ejemplos. Nosotros decíamos que la política criminal es el uso, básicamente, son las decisiones de gobierno que implican usar el poder punitivo. Entonces, si, por ejemplo, el Estado quiere prohibir la tenencia de estupefacientes para consumo personal, bueno, ¿qué va a hacer? Va a sancionar una ley que establezca que esa conducta tiene una pena, por ejemplo, de prisión, ¿no? De 2 años de prisión, lo que fuera. Entonces ahí tenemos una decisión de política criminal que se va a instrumentar, que se va a establecer a través de una ley penal, ¿verdad? Queremos prohibir el tráfico de estupefacientes, entonces criminalizamos el uso de estupefacientes. Podemos pensar otros ejemplos también. Podemos pensar, por ejemplo, no sé, el caso de... Para poner ejemplos así que sean actuales y que a ustedes les resuenen, ¿no? El caso del aborto, por ejemplo, ¿no? Hay una política criminal, hay una decisión de gobierno, porque se entendió en determinado momento que eso, que un aborto era una conducta grave y que había que prohibirla, evitarla de cualquier manera, entonces se decidió criminalizarla. Entonces se estableció en el Código Penal un artículo que establecía que la mujer, digamos, incluso voluntariamente, si se hacía un aborto, eso era punible. En una conducta estaba prohibida y tenía una pena. Entonces ahí de vuelta tenemos un ejemplo de una política criminal
que se instrumenta a través de la ley penal. Podríamos también jugar con ejemplos, y esto está bueno para que ustedes lo piensen también, con decisiones de política criminal que se instrumentan en la ley penal que van también en otro sentido, ¿verdad? Podemos tener decisiones de política criminal que sean más, entre comillas, digamos, de mano dura o, entre comillas, garantistas, ¿verdad? Podríamos pensar, por ejemplo, una ley que establece la pena de muerte para todos los delitos de abuso sexual, por ejemplo. Bueno, eso sería una política claramente más punitivista, ¿verdad? O podríamos pensar, por ejemplo, una ley que establezca, una pena, o que directamente desincrimine delitos, o que establezca una pena muy baja, por ejemplo, para ese tipo de delitos, ¿no? O que establezca, por ejemplo, la edad de imputabilidad por encima de los 18 años, por ejemplo, una cosa así. Entonces, hasta acá lo que estoy intentando señalarles es esta idea de que la política criminal se va a instrumentar a través de la ley penal, y que puede tener cualquier sentido político, ¿verdad? Puede ser más mano dura, más garantista, etc. Pero lo interesante también para nuestro enfoque, para nuestra materia, es que la política criminal también se va a instrumentar a través del proceso penal. La manera en que el Estado utilice el castigo, utilice el poder punitivo, también va a estar determinado por la organización del proceso penal que adopte en un momento determinado. Entonces, las decisiones de política criminal básicamente también van a incidir o van a determinar cómo se organiza el proceso penal. Entonces, por ejemplo, una decisión de política criminal que afecta al proceso penal podría ser, por ejemplo, que las hemos visto, son muy comunes, por ejemplo, restringir las excarcelaciones. Una persona que todavía no ha sido condenada, que está sometida a proceso, ¿verdad? No estamos aplicándole la pena, porque todavía no ha sido condenada. Está sometida a proceso y establecemos una ley que diga que, por ejemplo, determinados delitos no son excarcelables. Si una persona está imputada por delitos contra la libertad sexual, tiene que estar sí o sí detenida durante el proceso, por ejemplo. Eso puede ser una ley, digamos, una decisión de política criminal que va a estar instrumentada básicamente a través del proceso penal. Bajar el número de abogados de oficio, defensores de oficio. Es un ejemplo de lo que usted está planteando, aunque no es ley, es un accionar con una intención política. Claramente, sí, es interesante esa perspectiva, claro, porque también uno podría pensarlo en términos incluso hasta presupuestario, ¿verdad? Claro, es mucho más complejo, yo estoy simplificando un montón, pero está muy buena esta perspectiva que está sumando vos, porque uno podría pensar, por ejemplo, como una decisión de política criminal, dotar, digamos, de mayores recursos, por ejemplo, a la policía. Le vamos a comprar un montón de patrulleros, le vamos a subir los sueldos, le vamos a dar un montón de recursos, y por otro lado, a la defensa le vamos a dejar lo mínimo indispensable. Lo vamos a desfinanciar y vamos a trasladar. Eso también claramente uno lo puede ver, y está bueno como lo están pensando, como una decisión de política criminal. También ahí hay algo, en definitiva, sobre a dónde queremos orientar el castigo, digamos, y de qué manera vamos a orientarnos en el uso, digamos, del poder punitivo del Estado, ¿verdad? Entonces, quiero redondear con esta idea. Habíamos dicho que el proceso penal tenía estos dos objetivos: averiguar la verdad y garantizar derechos. Y habíamos dicho que esos dos objetivos estaban en tensión, que no van en la misma dirección, sino que están enfrentados. Y la situación que se daba es que si nosotros pretendemos mayor eficiencia, digamos, en la aplicación de la ley penal, inevitablemente se nos van a resentir, digamos, las garantías. Y a la inversa, si nosotros nos ponemos muy estrictos y muy garantistas en cuanto al uso del poder punitivo, inevitablemente vamos a tener menos condenas y posiblemente personas que son culpables queden impunes. Ahora lo que me interesa que vean es que esta tensión, decíamos que está presente en todo proceso penal. Pero la manera en que resolvamos esa tensión
¿cómo lo vamos a resolver? Si vamos a tener un sistema más orientado a la persecución penal o más orientado a las garantías, eso es una decisión de política criminal. Es la política criminal la que va a definir hacia dónde se va a orientar el proceso. Y la manera en que se resuelva esa tensión en un momento determinado, según las decisiones de política criminal que los grupos que están en el poder en ese momento pueden decidir, es lo que nos va a dar la organización del proceso penal concreto que tengamos en ese lugar. Entonces, si nosotros tenemos una orientación de política criminal muy a favor del poder punitivo, muy a favor de la persecución penal, nuestro proceso penal se va a organizar de determinada manera que favorezca esa persecución penal. En cambio, si tenemos una política criminal que tenga una concepción más liberal de derechos humanos, de valorizar las libertades fundamentales, etc., el proceso penal se va a organizar de una manera que permita garantizar esos derechos y que de alguna manera ponga límites a la persecución penal. Entonces, esta idea, por ahí les parece todavía un poco abstracta, un poco compleja, la vamos a seguir trabajando a lo largo del curso y la vamos a ir viendo en ejemplos más concretos a medida que avancemos con la materia. Pero como primera aproximación, me parece que nos puede servir justamente para ir estudiando, ir analizando después las distintas cuestiones que veamos a lo largo del curso. Entonces, para terminar la clase de hoy, quería simplemente mencionarles algunas cuestiones sobre los modelos procesales. Sobre este tema, ustedes tienen un texto de Mayer, que recién una compañera me decía que no lo encontraba en la bibliografía. Así que les voy a pedir que cuando tengan un ratito, bajen el cronograma. Yo ahora lo voy a subir de vuelta al cronograma, pero después entren a la bibliografía y se fijan si encuentran este texto. Son unas paginitas de su tratado de fundamentos del proceso penal. Así que es un texto que está bastante claro, es bastante sencillo, digamos, así que no me voy a detener mucho. Simplemente lo que me interesa ahora mencionarles es lo siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos procesales? Básicamente de lo que estamos hablando son de formas ideales de organizar el proceso penal. Son formas en las cuales el proceso penal se puede organizar y que tienen alguna referencia histórica, digamos, están tomadas, si se quiere, de algún momento histórico, pero básicamente están hechas como un modelo, ¿verdad? Se han tomado esas características en términos ideales y se describe un modelo que dice, bueno, el proceso penal se puede organizar de esta manera o de esta otra. Y que eso nos sirve a nosotros como referencias justamente para pensar cómo están organizados nuestros procesos penales concretos. Nosotros básicamente lo que vamos a ir viendo es que ningún sistema real, digamos, previsto en un código procesal de una provincia o de la nación, sigue todas las características de estos modelos ideales que estamos viendo, ¿verdad? Pero sí se acercan más a uno u otro modelo. Y eso a nosotros nos sirve para entender justamente cómo funciona y hacia dónde tiende, digamos, esa organización de ese proceso penal. Entonces, para ponerlo ya en un poco más concreto, ¿cuáles son estos modelos ideales? Son básicamente tres. Tenemos el modelo acusatorio, el modelo inquisitivo y el modelo mixto. Estos modelos, como les decía recién, son formas de organizar el proceso, son formas en las cuales se puede resolver esa tensión que yo les decía entre la pretensión de aplicar la ley penal y la pretensión de garantizar derechos de una determinada manera. Entonces, el modelo acusatorio básicamente se caracteriza por un rasgo distintivo, tiene una característica que es distintiva. Siempre que tengamos esta característica, vamos a estar más cercanos a un sistema acusatorio, que es concretamente la separación de la función de acusar respecto de la función de decidir. Entonces, en el modelo acusatorio tenemos un sujeto que va a acusar, que por lo general es la víctima,
tenemos otro sujeto que es la persona acusada, que se va a defender, que intenta resistir esa acusación y que intenta defenderse. Y tenemos un tercero imparcial, que es el juez, que es el que va a decidir en esa disputa, digamos, entre dos partes. Entonces, el modelo acusatorio tiene 3 sujetos necesarios, ¿verdad? Un acusador, un acusado y un tercero imparcial, que es el juez que decide. Ese es el esquema básico del modelo acusatorio. Además, tiene otras características que tienen que ver con la oralidad, la publicidad, la continuidad, que eso lo van a ver desarrollado en el texto de Mayer. Pero el eje central, digamos, la característica definitoria es esta separación de la función de acusar respecto de la función de decidir. ¿Qué les parece a ustedes? Este modelo, ¿cómo resuelve esta tensión entre la averiguación de la verdad y entre la aplicación del castigo y la tutela, digamos, y la garantía de derechos? ¿Hacia dónde está más orientado? ¿Qué les parece? A ver si se pueden dar cuenta de eso. En realidad no está orientado a lograr un equilibrio en esa tensión, considerando que a uno le dan el rol de acusar, a otro de defender y un tercero que debería ser imparcial. ¿No es el modelo que busca el equilibrio en esa tensión? Bueno, es verdad, puede ser una forma de pensarlo, ¿no? Parecería un modelo bastante más equilibrado, ¿no? Yo estoy leyendo el siguiente, que dice que la función de acusar y juzgar están concentradas en el mismo sujeto. Por lo tanto, me parece que internamente ya el que juzga ya tiene una posición tomada. Bueno, veamos, está bien eso. Ahora veámoslo entonces, vamos a ver, charlemos 2 minutos sobre el inquisitivo y ahí por contraposición va a quedar más claro todavía. Entonces, el modelo inquisitivo, ahí como nos decía la compañera justamente, se caracteriza por esta rasgo opuesto al acusatorio, que es que en el modelo inquisitivo la función de acusar y la función de juzgar, es decir, de decidir si la persona es culpable o inocente, las ejerce el mismo sujeto, una sola persona. Una sola persona lleva adelante todo el proceso y decide si esa persona es culpable o inocente. En el modelo inquisitivo, el imputado no tiene derecho a defenderse, porque se considera que el juez, digamos, o el inquisidor, que es aquel que lleva adelante el proceso, solo va a descubrir si es culpable o inocente, porque va a averiguar la verdad, y en base a esa verdad que descubra, va a poder aplicar correctamente la ley. Entonces, en ese modelo, la defensa del acusado, cualquier intento de resistir la acusación, es visto como un intento en realidad de desviarse de la verdad y de entorpecer el ejercicio justamente de la investigación y de la justicia, ¿verdad? Entonces, en el modelo inquisitivo, un solo sujeto investiga, acusa y decide, el imputado no tiene derecho de defensa y la víctima, que en el acusatorio ejercía, digamos, el rol de acusar, en el inquisitivo directamente no tiene ninguna función más que a lo sumo ser testigo, digamos, objeto de prueba. Pero no es un sujeto que acuse, porque la acusación la asume el propio inquisidor, digamos, el mismo sujeto que va a decidir sobre esa acusación. Entonces, claro, ahora que vemos esto, parece bastante obvio, ¿verdad? ¿Cuál les parece a ustedes que es el modelo que está más a favor de la aplicación del castigo? ¿Y cuál les parece que es, por el contrario, el modelo que es más garantista, si se quiere, de los derechos del acusado? El inquisitivo y el mixto. A ver. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien más? Perdón, Ariel, ¿terminaste o seguís en el análisis? No, hable. Estamos hablando entre acusatorio e inquisitivo, profesor. Sigo sosteniendo que el acusatorio es el que me da la sensación o el que me brinda la imagen de mayor balance en esa tensión que usted decía.
Después tenemos mixto, pero ese no lo hablamos. Pero evidentemente en el inquisitivo, yo insisto que es muy difícil para una persona tener la sobriedad de acusar y decir que alguien es responsable de un acto y después juzgarlo como inocente. Me parece que es un rol casi imposible para cualquier persona. Por lo tanto, entre acusatorio e inquisitivo, voy por el acusatorio. Si quiere, analizamos el mixto. Claro. Bueno, a ver, antes de pasar al mixto, ¿al resto qué les parece? A ver, yo les hago este ejercicio, les pregunto, les reformulo la pregunta. Imagínense que ustedes son acusados de un delito. ¿Qué preferirían? ¿Ser juzgados con un sistema inquisitivo o con un sistema acusatorio? Acusatorio. ¿Por qué? A ver. Porque tengo la posibilidad de defenderme. Básicamente, ¿verdad? Parece como algo obvio. Ni hablar que en el sistema inquisitivo era práctica corriente, que yo no se los dije, ¿no? Pero la práctica habitual de investigación no eran los exámenes de ADN como tenemos hoy en la actualidad, sino que era básicamente la tortura, ¿verdad? Esto quizás lo han visto ustedes en alguna película o en alguna novela, digamos, en la época medieval o en Game of Thrones, digamos que la práctica habitual de investigación en los sistemas inquisitivos reales, históricos, era la tortura. Esa era la forma de averiguar si la persona era culpable o inocente. Entonces, básicamente hasta acá tenemos estos dos modelos, ¿verdad? Que son los dos modelos antagónicos, ¿verdad? Por un lado, el modelo acusatorio, que lo explicábamos recién, división de funciones, imputado con derecho a la defensa, acusador, y tercero que define, que es el juez. Y por el otro lado, el inquisitivo, donde hay un solo sujeto que lleva adelante todo el proceso y decide, y donde ni el imputado ni la víctima, en definitiva, son sujetos del proceso. Y después no en el medio, digamos, pero ahí, digamos, hay como un tercer modelo, que es este que se llama modelo mixto, que pretende ser una especie de síntesis o combinación de ambos modelos, que se organiza de la siguiente manera. Tiene una primera etapa de investigación que es más tipo inquisitiva, más parecida al sistema inquisitivo, que está a cargo de un juez que debe investigar y averiguar la verdad sobre lo que ha ocurrido. Reúne las pruebas y justamente, como decía la compañera, como el juez llevó adelante esa investigación y ya después no va a poder decidir con imparcialidad, lo que se pretendió es decir, bueno, una vez que tenemos hecha la investigación, que haya un momento de discusión más tipo acusatorio y que ahí se defina si el imputado es culpable o inocente. Entonces, la primera parte del proceso va a ser inquisitiva, la segunda parte va a ser acusatoria, y ahí sí le vamos a dar la posibilidad al acusado de defenderse y vamos a tener un fiscal o un sujeto que acuse y que diga por qué esa persona debe ser condenada y un tribunal que resuelve. Parece bastante interesante, uno dice, mirá qué bien, acá lo resolvieron. Pero ¿qué pasa? Pasa lo que nos pasa ahora nosotros en el sistema federal. Nosotros en Argentina, a nivel nacional, a nivel federal, tenemos un código mixto. Ustedes habrán escuchado hablar del juez de instrucción, ¿verdad? No sé, la jueza Servini de Cubría, seguramente la han escuchado hablar, que hace como no sé cuántos años como jueza de instrucción. O, bueno, habrán escuchado hablar también de los jueces de instrucción federales, digamos, no sé, que están en la provincia de Buenos Aires, creo que en el Departamento Judicial de San Martín, etc. ¿Qué hace el juez de instrucción en el sistema federal? Bueno, básicamente lleva adelante la investigación. ¿El qué pasa? Es el que hace toda la primera etapa del... Bruno, dejale control remoto. Cuando termina la investigación, pasa a un tribunal oral. ¿Cómo pasa la investigación? Pasa en un expediente escrito. Nosotros tenemos esa cultura de que todos escriben un expediente. Entonces, cuando llegamos al juicio oral, por lo general el imputado ya viene detenido en prisión preventiva hace un par de años, nos encontramos con que tenemos el expediente. ¿Y qué hace ahí el tribunal de juicio? Básicamente se leen todo el expediente que está escrito por el juez de instrucción y luego escuchan a las partes, escuchan al fiscal, escuchan al defensor, pero termina siendo en definitiva casi como una mala reproducción o una mala teatralización de algo que ya se decidió prácticamente en la instrucción, ¿verdad? El imputado ya viene detenido, ya están las pruebas por escrito y en definitiva en la sala de audiencia lo que se termina haciendo es una mera representación de un debate, pero que en definitiva no es para nada, digamos, novedoso, y ya está prácticamente resuelto. De hecho, hay muy pocas absoluciones en juicio.
Es por eso que Binder, cuando analiza, digamos, y cuando critica este sistema inquisitivo, lo que dice es que en realidad no es más que un sistema, perdón, el sistema mixto no es más que un sistema inquisitivo con algunas reformas, pero que en el fondo, en esencia, sigue siendo un sistema inquisitivo, porque la instrucción, digamos, esa etapa de investigación es tan determinante para el resultado de todo el proceso que en definitiva se rige más por las reglas del inquisitivo que por un verdadero sistema acusatorio. Seguramente habrán escuchado hablar, no sé si están por ahí atentos al tema, pero por ahí quizá a partir de esta cursada les surge el interés. Actualmente, ya de hace unos años, hay toda una discusión en nuestro país, en Argentina, para pasar de un sistema mixto, o como diría Binder, inquisitivo reformado, a un sistema acusatorio. Es la tendencia, les diría, por lo menos en nuestro continente, digamos, en Latinoamérica, en casi todos los países, todos venimos de sistemas más inquisitivos y hay una tendencia a pasar a un sistema acusatorio. Argentina creo que es el último con Brasil de los países que quedan. En general ya todos han ido haciendo estas reformas. Es súper interesante, por ahí eso después, si quieren, yo les voy a ir mandando quizá algunas notas cuando vean el diario que se van dando esas discusiones, pero está bueno por ahí ir agarrando estos temas así de actualidad para ir relacionándolo con lo que vamos viendo en el curso, así como para dándole un poco más de contenido también. Bueno, no pude cumplir la promesa de terminar la clase temprano, son 8:10 casi, pero la voy a dejar acá, la voy a cortar acá, así no los retengo más. Profe, sí, pregunta, sí. Le hago una consulta, porque yo tengo la clase grabada. ¿Hay alguna le molesta a usted si yo subo los videos a una página para la gente del grupo? No, me parece buenísimo. Mirá, dale, me olvidé de decirlo eso, es una muy buena idea. Yo la verdad, bueno, ya lo habrán visto, no soy bueno con la tecnología, alguna vez intenté hacerlo yo y subirlo y no pude, así que si alguien se ofrece a hacerlo, la verdad que está buenísimo, porque les va a reservar, me parece, para los que por ahí no pudieron usarla o incluso para repasar, no porque las clases sean muy buenas, pero bueno, por lo menos les sirve como para tener el repaso. Bueno, lo dejamos acá. Nos vemos. Perdón, dos temas. Sí, recuerde reformular el Word del cronograma si es tan amable. Ahora lo subo. Y le confirmo que la PDF de Mayer sí está, Dice clase 1, Mayer, Derecho Profesional. Es un PDF de 12 páginas, yo lo abrí y lo tengo acá abierto. Bárbaro. Sí, eso, a ver, por ahí les puede pasar que quizás eso, la verdad no tuve tiempo. Por ahí los títulos a veces no están tan ordenados y eso, bueno, tienen que tomarse un ratito quizá. No está tan fácil, pero bueno, está todo ahí, o debería estar todo ahí. Igualmente cualquier cosa lo vamos charlando, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quieran charlar? Hasta la próxima, profesor. La dejamos acá entonces. Bueno, nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene, profesor. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Hasta luego. Chau, chau. Que viene, hasta luego. Está bailando la Renata.